estamos meditando en la palabra de Dios en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Y ya hemos llegado al capítulo número 5. Comienza la parte práctica de la carta. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Lo invito a que ahí puesto en pie, abra su Biblia para que la tenga ahí apartadita. Y en la pantalla también va a estar el texto para que lo leamos. Los invito a que leamos todos a la vez. Amén. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os vengasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres tú el que nos permite poder estar hoy acá en este lugar que está consagrado solamente a ti, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has permitido a través de tu santa y divina palabra poder ser instruidos y poder entender y afirmar nuestra fe en ti, Señor Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación y que abras nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, porque hay cosas que tenemos que tener claras y muy posiblemente muchas debemos de cambiar con un propósito: agradarte solamente a ti, Señor. Bendice pues este tiempo, es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. El título de la predicación hoy es Siempre firmes en nuestra libertad. Una libertad, mis amados hermanos, que es en Cristo, a través de Cristo y solo en Cristo. No hay otra libertad. Siempre firmes en nuestra libertad. Es que somos libres a través de la obra redentora de Cristo. Amén. No hay otra forma. Lo que usted sí se debe de preguntar hoy es si usted entiende y valora su libertad. Si usted la entiende y valora su libertad dada a través de Cristo. Porque hay un estado de esclavitud y hay un estado de libertad. ¿Sí? Y la Biblia, y lo hemos visto en estos 4 capítulos iniciales que son de alto contenido doctrinal, como el apóstol Pablo les tiene que hablar a los hermanos de Galacia y decirles: ojo, Gálatas insensatos, ¿quién les cambió? ¿Quién les dijo otro evangelio? ¿Cómo que ustedes van a empezar a pensar que es a través de las obras que van a ser justificados? Y están desechando la gracia. Y les dice, pero enfáticamente y reiterativamente, es que es por gracia que somos salvos.
es por la fe en Cristo, en su obra. Y los hermanos de Galacia empezaron a ser contaminados, a ser influenciados por esa línea de judíos, de esa religión judaica, donde venían y le decían a los hermanos: es que si usted quiere ser salvo, entonces tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Los rudimentos propios que estaban establecidos en la ley. Un pacto de ley que también fue establecido por Dios, ¿sí? Pero que cuando Cristo vino, ya estamos en el pacto de la gracia. La iglesia, nosotros, que no somos judíos, que no pertenecemos al pueblo judío de raza, ya somos parte del pueblo de Dios por la fe, a través de Cristo, no hay otro medio. Y el apóstol Pablo les dice y les reitera y les dice lo mismo. Entonces les dice adicional: es que su caminar, su testimonio tiene que ir conforme a lo que usted ya creyó, porque está cambiando, porque se está yendo para algo diferente. Y ahí es donde, mi hermano, usted tiene que mirar hoy, en el año 2025, cómo es su vida. Porque nosotros no tenemos un trasfondo judaico. El trasfondo nuestro puede ser otro. Y hay tradiciones, y hay cosas con las cuales posiblemente algunos crecimos, pero sí tenemos que empezar a mirar cómo es que vamos a andar en nuestra libertad. Nuestra libertad que nos ha dado Cristo, nada más. Ya no estamos sujetos a un yugo de esclavitud. No, ya hay algo establecido por Dios para todo y cada uno del que cree en Él. Y ahí es donde tenemos que mirar: o sos de Cristo o no sos de Cristo. La condición de cualquier ser humano: o usted ya pertenece a Cristo o todavía no. Ahí es así de sencillo, hermanos. Usted hoy está sentadito acá, ¿es de Cristo? Amén. Y tiene que mirar, o posiblemente no es de Cristo. Y ahí pues está en un grave problema, ¿sí? Lo que sí usted tiene que saber es que ya es salvado por la fe en Cristo, no por obras. Amén. Ahora, vamos a mirar tres aspectos que nos permite ver este texto, esta porción de la palabra de Dios. Y es que como usted ya es firme en Cristo, usted ya es libre en Cristo, ¿cómo es que usted va a permanecer firme? ¿Cómo es que va a permanecer firme? Y el apóstol le va a decir cosas a los hermanos de Galacia que son para nosotros hoy. Primero, hay que desechar y dejar atrás el pecado. Hay que desechar el pasado, porque si usted va a seguir cargando en usted su pasado, entonces posiblemente va a seguir cargando tradiciones y cosas que ofenden a Dios. La idolatría, por ejemplo, es algo que definitivamente es una ofensa directamente a Dios. Usted tiene que analizar, ojo, guiado por el Espíritu Santo, porque el que lo va a convencer a usted no soy yo. Y ese es el segundo punto, es que somos guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que le aclara a usted que posiblemente lo que usted está haciendo no va conforme a la voluntad de Dios. Y usted ahí tiene que ser sensible a escuchar, a obedecer, porque a través de la palabra de Dios Él nos convence. Y ahí es donde empezamos a mirar: esto hay que dejarlo, hay que desecharlo. Y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y tercero, es que aquella persona que ya es libre en Cristo tiene que vivir, tiene que caminar en amor los unos con los otros, o sea, con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el más próximo, el que está a mi lado. Pero las personas, o sea, los unos a los otros. Y esa es una invitación amplia que va a hacer el apóstol Pablo esta mañana. Primero, entonces, dice: desechar y dejar atrás el pecado, o sea, el pasado. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Usted es libre en Cristo. Usted es libre en Cristo. ¿Cómo es que vive un esclavo? El esclavo es porque es sujeto a algo que lo tiene allá amarrado. Una persona, por ejemplo, que tiene un vicio o una adicción, es un esclavo de ese vicio. Una persona que su orden del día es mentir, entonces está esclavo de ese comportamiento que es pecado, que es la mentira, la hipocresía.
el orgullo. O sea, hay tantas cosas que al creyente, que ya debería vivir en forma libre, en libertad total, lo sigue aferrando. Y la persona quiere seguir cargando y cargando y cargando cosas sin sentido. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia: he aquí, y entonces ya les va a aclarar a ellos algo, y les dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si siguen pensando que a través de los rudimentos de la ley ustedes van a ser salvos, están equivocados. ¿Sí? Y entonces dice el 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces los coloca en una encrucijada, porque nadie puede cumplir toda la ley. ¿Sí? Y el versículo 4 es determinante: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo, del Señor Jesucristo, os desligasteis, o sea, quedaron como separados. Los que por la ley se quieren justificar. Aquella persona que piensa que por las obras se va a poder justificar, entonces está negando totalmente la gracia de Cristo. Está desligado, no ha creído en la obra de Cristo. No es porque usted se porte bien que es salvo. No, usted se porta bien porque ya es salvo. Usted camina una vida terrenal agradando a Dios porque usted ya le da valor a su salvación. Amén. Y usted tiene que estar atento. Esto aquí, el apóstol Pablo no le está hablando aquí a los paganos, no, le está hablando a la iglesia. Tristemente, por lo que podríamos mirar hoy, no hay ese problema. Para nosotros no hay problema de la circuncisión porque no es parte de nuestra cultura. O sea, ahí está exhibido, pero no es para nosotros. Pero sí tenemos que mirar qué es lo que nos atañe a nosotros. Porque una persona posiblemente, cuando dice de la gracia habéis caído, es que realmente no nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Y hay personas que con su testimonio casi que dan a entender que no han nacido de nuevo. Más aún, hermanos, rechazan la gracia de Dios a través de Cristo y lo siguen haciendo. Entonces la fe en el Señor Jesucristo es exigencia para salvación. No es si quiere o no quiere el ser humano. Hoy usted entonces, ¿con qué se identifica? Es bueno que se pregunte: ¿usted con qué se identifica? ¿Usted a quién pertenece? Porque muy posiblemente, muchas veces las personas se identifican con una tradición y quieren seguir viviendo de esa tradición. Muchos quieren vivir alrededor de la idolatría. Peor aún, hay personas que no quieren salir de su paganismo, de su carnalidad y de su mundanalidad. Y entonces se dicen ser cristianos. Entonces, ¿dónde están poniendo los ojitos? Porque entonces están muy perdidos. Quieren de una u otra manera seguir cargando cosas que los van a alejar y los van a desligar de la gracia de Dios. Es delicado aquí para el pueblo de Israel, para los judíos y para los hermanos que habían llegado a la iglesia, que habían abrazado el cristianismo. Era tremendo porque ellos eran en cierta forma presionados al punto de que cayeron. Sí, por eso el apóstol Pablo más atrás dice: gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los enredó? ¿Quién les mintió y ustedes cayeron redonditos? Mis amados hermanos, la fe en Cristo debe de crecer. La fe en el Señor Jesucristo debe permanecer. ¿Cómo es que usted va a hacer para que su fe crezca? Para que usted persevere en la fe que es en Cristo y para que permanezca. Para que haya esa llenura del Espíritu. Hermanos, tiene que ser a través de la palabra de Dios, de la obediencia misma a la palabra, de que usted empiece a caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios, y no a la voluntad del humano o del ser humano. Dirigidos entonces por medio de quién? De la palabra de Dios. Amén. Lo real, mis hermanos, es la fe en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección para mi salvación. Habrá quien está más atento de lo que dice el mundo. Tenga los ojos abiertos y los oídos despiertos, porque lo que es real para usted como creyente es eso que acá, la palabra de Dios. Hay que desechar cosas.
Yo creo que sí. Todos, de una u otra manera, tenemos que llamarnos a lo real, a la verdad, al entendimiento y empezar a colocar en la balanza. ¿Sí? Tenemos una ventaja como creyentes. El cristiano tiene muchas ventajas. ¿Y cuál es una de esas ventajas fundamental? Segundo, es que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y con ese nuevo nacimiento, con esa nueva naturaleza, entonces hay un nuevo pensamiento. Tiene que haber un nuevo pensamiento. Tienen que haber definitivamente unas nuevas opciones, unas nuevas formas. Porque es nueva criatura en Cristo. La persona ha recibido a Cristo, usted ya lo recibió como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios mora y va a guiar su vida en todo aspecto. Hay que ser sensible. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Claro, es que es por el Espíritu. Su fe permanece como una obra integral y completa que Dios está haciendo en usted. No de lo que usted esté haciendo, porque usted es incapaz. La capacidad del ser humano no va. Es la gracia de Dios. Es la obra de Dios en su proceso de santificación. ¿Por qué? Pues porque ya lo recibió. Porque recibió a Cristo. Porque en nuestra imperfección humana nosotros no somos capaces de ir conforme a la voluntad de Dios. Lo hacemos si tenemos la compañía, la guía de su Espíritu. Y de la única forma es a través de Cristo. Por eso hay personas, mis amados hermanos, que quieren y luchan por pretender ser buenos. No lo van a lograr, porque su naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa, porque no ha habido un nuevo nacimiento, porque no hay una nueva naturaleza. Y esa solamente es dada por Dios. Amén. Y la presencia del Espíritu Santo es la confianza que tenemos para caminar una vida terrenal. Porque ya tenemos una convicción, porque hay una fe salvadora. Hay una fe salvadora a través de la cual usted camina. Pero hay una fe que está aquí, como dice el Señor. Si usted tiene una fe como si fuera un grano de mostaza, le va a decir a una montaña, quítese, y se va a quitar. Pero la fe salvadora es por Cristo mismo, pero usted tiene que estar con esa convicción. Y el apóstol dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, una justicia que solamente es a través de Cristo. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Hombre, usted venía caminando bien. Usted estaba en obediencia, en relación, en comunión con el Señor. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted por qué cambió de camino? Alguien podría decir, ¿usted por qué está caminando? ¿Usted por qué ya está bailando de otra forma? Si usted tiene que ir es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben cuál es la ventaja? Que Dios nos ama. Y Dios al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina. Y ahí es donde Él nos moldea. Yo no sé si usted ha sido moldeado por Dios, pero somos moldeados. Y el Señor trabaja con todos y cada uno de sus hijos. En uno trabajará una cosa, en otro trabajará otra. Y habrá pruebas. Claro que sí, mis hermanos. Es que las pruebas son una bendición. Y esas pruebas hay que enfrentarlas a la luz de la palabra de Dios, fortalecidos en nuestra fe en Cristo Jesús, porque nuestra debilidad es manifiesta. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Si usted le presta atención al amigo que lo está haciendo perder, entonces es un insensato, tiene falta de carácter. Pero de repente hay muchos otros factores, hermanos, que pueden girar alrededor de su vida. Y usted tiene que estar atento, tiene que estar sensible, tiene que estar atento al Espíritu, a lo que el Espíritu Santo de Dios le habla, porque Él no lo va a obligar. Él lo convence, sí, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu le dice, Marlene, no es por ahí.
Entonces Marlene tiene que decidir, ¿obedezco o no obedezco? Y cada uno se va a hacer responsable de su decisión. Sigue diciendo la porción de la palabra de Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, del maligno. Hay una obra también. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Para que la masa le entre la levadura necesita un poquito. Hermanos, miren, hay una persona que en algunos momentos ha venido acá a la iglesia y hemos compartido con él la palabra de Dios. Y entonces él coge y se quiere salir de la palabra. Y se quiere ir al pensamiento, a la filosofía, al gnosticismo y a otras tendencias. Entonces a mí me toca decirle, espera un ratito, no. Nos tenemos que estar firmes a la nada. Entonces, de una forma muy folclórica me dice, Luisca, deja una ventanita abierta. Luisca, aunque sea una ventanita chiquita, déjala abierta. ¿Para qué? Para que podamos mirar otros aspectos que son importantes. Entonces yo le digo, nunca. Hermanos, no se pueden dejar ventanitas abiertas. ¿Usted obedece la palabra de Dios o la obedece? ¿Usted se identifica con Cristo o con quién se identifica? ¿O usted pertenece a Cristo o mire a ver a quién pertenece? ¿Sí? Porque mi fe es cristiana. No pongo mis ojos en un ser humano, ni en lo que sea, en una institución o lo que sea. Usted me está diciendo algo, que me lo diga y que sea en la palabra de Dios. Ayer tuvimos un tiempo muy especial en el estudio que hicimos el sábado, que estuve con el caballero Santiago. Y entonces todo lo que vimos lo vimos a la luz de la palabra de Dios, amén. Y hubo muchas preguntas. Sí, porque Santiago vino ayer, ustedes llegaron a las 8 o 9 de la mañana. Vinieron a las 9 de la mañana. ¿A qué hora se fueron? A las 5 de la tarde. O sea, hubo un alimento, pero tremendo. Y qué bendición. Qué bendición. Pero todo tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Porque algo chiquitico que usted deje de entrar a su vida, a su caminar como cristiano, mire, leuda toda la masa. Hermano, lo contamina. Tiene que tener especial cuidado. Mire, no se salga de la palabra. Si la Biblia lo dice, lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. El apóstol Pablo dice, yo confío, pero en el Señor. Yo confío de todos y cada uno de ustedes, hermanos. Los amo en el amor de Cristo, pero yo confío en el Señor. Confío en el Señor. Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su carne, su brazo por carne, ¿sí? Y coge al Señor y lo pone por allá. Bendito el que confía en el Señor, el que confía en su palabra, en Jehová. Será como árbol plantado al lado del agua, ¿sí? Sus hojas siempre estarán verdes. Es una bendición. Y luego, eso está en Jeremías 17, y luego llega y dice, perverso es el corazón. Entonces, ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Es que ni en uno mismo uno debe confiar. Uno tiene que confiar es en la palabra. Y la ventaja para todos y cada uno de los que amamos y hemos recibido al Señor es que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios mora, Él habita, Él no se va, no, Él mora. Se puede perder una comunión, la comunión con el Señor por causa del pecado. Sí, claro, es la persona que siendo hijo de Dios empieza a vivir el pecado y se pierde. Pero el Señor en su inmensa misericordia y en su amor lo coge y lo encarrila. Le pega la patadita de la buena suerte y vuelve y lo encarrila. Y le dice, yo pues muchachita, ¿vas a seguir caminando a tu modo o al mío? Y ahí es donde mi hermana dice, yo voy a seguir caminando el resto de mi vida, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. Que el Señor la ayude, ¿cierto? Y que nos ayude a todos, solamente a Él. Entonces Él dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos,
Si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hermanos, qué necesidad tan grande en nuestras vidas siempre tener presente la cruz de Cristo. Que sea una necesidad, auténtica y verdadera, a donde quiera que usted vaya y haga lo que usted haga, en esta iglesia o en otro lugar, en su trabajo, en su estudio. Mis amados hermanos, tengan claro que el Señor Jesucristo vino por usted, porque vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Estaba usted perdido? El Señor vino por usted, y vino por mí. Y termina esta porción del versículo 12 diciendo: ojalá se mutilasen los que los perturban, dice el apóstol Pablo. O sea, ojalá se cortaran la cabeza los que los están distrayendo, perturbando y haciendo. Ojalá se mutilasen, no se mutilasen, sino mutilasen. Sí, ya que se corten la cabeza. Ese motivo. Entonces, lo real para el creyente es Cristo, no hay otra cosa. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a convencer de ello. Ahora, hay un tercer aspecto que nos presenta esta palabra, y es que el que siempre va a estar firme en la libertad debe estar viviendo en amor los unos con los otros. Mis amados hermanos, la clave fundamental en su vida, en su caminar terrenal, es el amor. El amor primeramente a Dios, y el amor hacia su prójimo, hacia los demás. Lo hemos estudiado cuando miramos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 12, los versículos del 28 en adelante, dice así: el Señor Jesucristo había tenido un diálogo muy particular con un grupo que eran los saduceos, ¿sí? Y ellos le habían preguntado, le habían hecho una pregunta, el Señor les respondió. Y entonces, cuando comienza en el versículo 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Claro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay más. Eso no habría que darle mucha vuelta. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Su libertad, mi amado hermano, es para adorar. Su libertad no es para perderse. Su libertad no es para perderse. Su libertad es para adorar. Su libertad es para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo que usted era antes y que el Señor ha transformado. Porque somos transformados es por su poder. Él es el que lo hace, nadie más. Y aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, porque cuando el apóstol Pablo le está diciendo esto a estos hermanos, en el versículo 15 es dramático. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahí es donde hay que llamar a esa parte fundamental, que es la unidad. La unidad en el espíritu al interior de la iglesia. La unidad en el espíritu al interior de su hogar. La unidad en el espíritu al
al interior de posiblemente una sociedad que no quiere a Cristo, pero que el cristiano está llamado a presentarle, hablando el mismo idioma, yendo en la misma dirección, sabiendo que todos servimos al mismo, ¿sí? Que es nuestro Señor, y que todo lo que hagamos, mis amados hermanos, todo sea para el Señor. Amén. Tenemos que tener eso claro y poder decir: mi vida es para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hay a su alrededor que necesitan saber el nombre de Jesucristo? Ese evangelio transformador, un evangelio que transforma vidas, un evangelio que transformará familias y un evangelio que transformará una sociedad. Y solamente se puede hacer única y exclusivamente a través de Cristo. Amén. En conclusión, mis amados hermanos, a libertad en Cristo somos llamados. A la libertad del Señor Jesucristo somos llamados. Sepa y entienda siempre, téngalo firme en su vida, que somos salvados por creer en la obra del Señor, que usted tiene que dejar atrás, que tiene que renunciar a su pasado de pecado, que no debe cargar más el pecado, que usted debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dios no tiene marionetas, nosotros no somos marionetas. El Señor lo guía a través del Espíritu. Él está en capacidad de decirle: Willington, por ahí no es. Usted verá si obedece o no obedece. No se complique solo la vida. Le decía un amigo en estos días: no se complique, se está complicando solo la vida. No, lo que pasa es que no le está haciendo caso al Señor. Y si no le hace caso al Señor, pues se complicó la vida. Claro. Camine y viva una vida terrenal en amor, mis hermanos, en amor verdadero, primeramente a Dios y al prójimo. Que lo que hagamos, todo lo que sea para el Señor. Y recompensa tendremos. Sí tendremos recompensa. Amén. Yo creo que sí. Si lo dice en su palabra, pero lo creo. Oye, hermanos, la palabra de Dios ha sido predicada. Yo no sé si de pronto haya alguien que todavía no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero hoy es el día. Hoy es el día para hacerlo. Y si usted en su corazón siente que debe recibir al Señor Jesucristo, lo animo a que levante su mano y estaremos orando por usted. Recuerde que usted tiene que proceder a arrepentirse, tiene que proceder al arrepentimiento, a la confesión y apartarse del pecado, empezar a caminar como un verdadero hijo de Dios. Estar a cuentas con Dios, en paz con Dios. ¿Está usted en paz con Dios? Espero que sí. Si no está en paz con Dios, lo que tiene que hacer es detenerse, reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo y apartarse. Porque mientras haya presencia de pecado, la comunión con Dios se pierde. Y las oraciones de la persona llegan hasta el techo. Entonces, Él en su infinito amor y en su misericordia nos dice: reconozca su pecado y confiese. Que vivamos una vida para servir al Señor. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que dice: he decidido seguir a Cristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, donde podemos meditar alrededor de tu santa y bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Permite, Señor, que nosotros siempre podamos estar firmes en nuestra libertad, que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, a hacer todo en el amor, Señor, unos con otros, a respetar, a tener misericordia, a tener esa ayuda, esa comprensión, Señor, que debe darse, esa unidad en el Espíritu alrededor de todos y cada uno de todos nosotros como iglesia, Señor. A que definitivamente dejemos atrás todo pecado, toda tradición que te ofenda, cualquier cosa, Señor, ayúdanos. El proceso de santificación es una obra exclusiva tuya. Permite, Señor, que podamos ser limpios de toda maldad, de toda mancha, para poder ser aceptos delante de ti. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos que hoy estamos acá en la iglesia.
Bendícenos y guíanos, Señor, por tu santa y divina voluntad. De nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, los invito a que cantemos este hermoso himno. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga.